Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos a orar y vamos a explicar el texto. Bendito Padre Celestial, gracias porque nos das tu palabra en la cual podemos confiar. Te rogamos, Señor, que nos dirijas a través de ella, que podamos entender lo que tú quieres para nuestra vida y que podamos celebrar el nacimiento de nuestro Señor de la manera correcta, para la gloria y la honra de tu bendito nombre. Señor, guíanos a través de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, podemos tomar nuestro lugar. Bien, este texto nos va a dar muchas pautas de cómo fue el nacimiento de Jesús. Ahora, una de las preguntas que de alguna manera muchos creyentes se hacen es: ¿debemos celebrar el nacimiento de Jesús? Porque no es un mandato. Hay un mandamiento en el Nuevo Testamento que es bautizarse, que es ir y predicar el Evangelio, que es recordar la muerte y la resurrección de Cristo a través de la cena del Señor. Pero no se nos expresa que debamos celebrar el nacimiento de Jesús. Es el único nacimiento, el único cumpleaños donde el festejado no recibe regalos, sino todos los que festejan el cumpleaños reciben regalos. No sé si ya se ha dado cuenta de esto, pero cuando usted cumple años, le traen regalos, o eso espero, que le lleven regalos. Pero cuando es la Navidad, es el único cumpleaños donde el festejado no recibe. Y nos regalamos unos a otros y demás, y nos deseamos paz en el mundo, y nos deseamos esto y lo otro, y que no está mal. Pero al final, algo que pasa en la mayoría de las Navidades es que el cumpleañero es relegado. ¿Por qué? ¿Qué hacemos? Una gran cena, un gran banquete donde muchas veces practicamos la glotonería, comemos de más. Y a veces en esas fiestas del cumpleaños de Jesús, ¿qué pasa? La gente se embriaga, se emborracha. Y curiosamente la Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Entonces es algo contrario a lo que la Biblia podría estar diciendo. ¿Sí me explico? De hecho, es algo que se practica. Dice el verso 1: aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Y este es un problema de alguna manera histórico, porque Cirenio fue gobernador dos veces, y la última vez que fue gobernador fue en el año 3 o 4 antes de Cristo. Entonces es muy probable que nuestras fechas no concorden, porque allí quien hizo las fechas, pues primero no contó el año cero, ¿verdad? Porque como el cero no cuenta, pues no contó el año cero. Es el mismo problema que teníamos cuando íbamos a pasar al año 2000, ¿verdad? Decía, empezó el siglo, ¿no? Empezó en el año 1, o sea, en el 2001, porque el año cero no lo contamos. Entonces ahí había un problema grande de contabilidad. Ahora, no importa si fue en el año 4, en el año 3 o en el año 0. Nosotros estamos a partir del año 0, 2022 a partir del año 0. Pero, de alguna forma, esto históricamente nos muestra que sí existió ese censo y que de alguna forma todos tenían que ir a empadronarse en el lugar de su nacimiento. Yo no sé si todos los que están acá nacieron en Puebla, pero yo por lo menos soy foráneo, ¿verdad? No nací en Puebla. Así que si en México hicieran uno de estos tipos de censo, de que tienen que ir a su lugar de nacimiento,
entonces tendríamos que ir al lugar de nuestro nacimiento. Yo en mi caso nací en Tabasco, así que me tendría que ir a Tabasco a empadronar, ¿verdad? Pero ese fue el caso de José y de María. Después dice el verso 3, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad, y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Ahora, si usted ve en la escritura, están la genealogía de María y la genealogía de José. En el capítulo 1 de Mateo, allí precisamente está la genealogía de José. Y aquí en Lucas está la genealogía de María. Y esta la puede encontrar en el capítulo 3 a partir del versículo 23. Ahí está la genealogía y en el capítulo 1 de Mateo. Ahora, dice que estaba en el norte, es decir, en Galilea. Y tenía que ser empadronado y bajar de Galilea a Jerusalén. Ahora, en aquellos tiempos las distancias eran mayores porque no había los medios de transporte que tenemos ahora. Si usted va a la Ciudad de México, usted llega, si no hay tráfico, si bien le va, en 2 horas, ¿no? Hora 40, depende. Ahora, José y María, primero venía María encinta, embarazada. Entonces era un trayecto aproximado porque tenían que dormir, porque usted dice, ay, 170 kilómetros está cerca. Sí, ahora, en coche, pero camínelos, ¿verdad? Y es una gran distancia. Ahora, no llega en un día, llega en varios días, ¿sí? Si no es que en semanas, dependiendo de la prisa y de su resistencia física. Y bueno, entonces este es el viaje que hace José y María para ser empadronados en la ciudad de Belén. Qué curioso, porque muchos siglos antes, el profeta Miqueas había profetizado que el Señor Jesucristo nacería, ¿saben dónde? En Belén de Judea. Ahí en Miqueas 5:2, ahí está la profecía que se había dicho años atrás. Y por este censo, José y María tuvieron que ir, sin ellos saber quizá. Llegaron allá, nació el hijo como se había predicho en la escritura y nació en Belén de Judea. Ahora, verso 20, perdón, ya me cuatraqué bien. Verso, ¿qué estamos? Ay, se me olvidó. Ok, acá estamos. Verso 5, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando allí se cumplieron los días de su alumbramiento, es decir, los 9 meses, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. El pesebre es el comedero del buey. Ahí se puso paja, se puso una tela y ahí se acostó al niño. Así que la cuna que Jesús tenía era una cuna prestada, ni siquiera era de él. Ahora, ¿por qué esta situación? Bueno, porque de alguna forma toda la gente iba allá. Ahora, ¿había tanta gente de Belén para que no hubiera lugar en el mesón? La verdad es que no. ¿Pero por qué había entonces tanta gente? Bueno, el siguiente texto nos da la pauta. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. ¿Sabe que en invierno no se pastorean los rebaños? Porque hace mucho frío y hasta neva. Así que no era invierno. Así que no era diciembre. ¿Y sabe qué? Tampoco era 25 de diciembre. Lo muy probable es que haya sido
o en marzo o en abril el nacimiento del Señor Jesús, y en un tiempo de Pascua donde se abarrotaban todos los mesones porque había que sacrificar al Cordero Pascual. ¿Sabe cuál es el Cordero Pascual? Se le dice así porque es el que se sacrifica en Pascua. ¿Y qué es la Pascua? Es el recordatorio cuando Israel fue sacado de Egipto. ¿Pero qué hubo allí? Bueno, fue la 10ª plaga que vino a los egipcios. Y Dios mandó que se tenía que sacrificar un cordero. Y ahí a partir de entonces, y ya en las leyes de Moisés, estaba cómo tenía que ser ese cordero. Cordero de 1 año, sin mancha, sin defecto. Ese cordero iba a ser sacrificado por los pecados del pueblo. Si bien había muchos sacrificios, porque había sacrificios personales. Usted podía ir, llevar su cordero, yo quiero sacrificar esto porque quiero darlo a Dios. Pero el cordero pascual, se apartaba, se criaba de una manera especial porque al año iba a ser sacrificado. Y esto toma en cuenta porque Juan el Bautista, cuando ve al Señor Jesucristo, dice: he aquí el cordero pascual que quita el pecado del mundo. Así que toma sentido el hecho que haya nacido en Pascua y que haya sido sacrificado en Pascua. Por eso digo, no fue el 25. ¿Sabe que los ortodoxos celebran el nacimiento de Jesús el 6 de enero? Diferente al que nosotros celebramos. Ahora, si lo tiene que celebrar el 25, el 6 o irse hasta la Pascua, ¿sabe? La Biblia no nos mandó a celebrarlo, pero si lo vamos a celebrar es recordar quién nació. Ahora, quiero recordarles también que el niño ya no es niño. Que el niño tiene más de 2000 años, o casi 2000 años, mejor dicho. Dice que está sentado en el trono de Dios. Jesús está sentado a la diestra de Dios. Es el Rey de reyes y el Señor de señores. No puede volver a nacer. Él ya creció. Y Él es el que reina en el universo. Así que no lo tratemos como un niño. Si usted pone pesebre, yo le recomiendo que lo haga sin niño, porque el niño ya no está, ya creció, ¿verdad? Mejor un pesebre vacío para que recuerde que ese niño fue a una cruz y murió por usted y por mí. De tal manera, dice la Escritura, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo se obtiene la vida eterna? A través de Jesucristo, no a través de la religión, porque la religión no murió por usted. ¿Quién murió por usted? ¿Quién derramó su sangre? El varón perfecto, sin mancha, sin pecado, que dio su vida por los pecadores. Así que de alguna forma, los pastores nos dan pauta de que no fue en diciembre donde hay tanto frío, porque no salen a pastorear en las vigilias de la noche. Verso 9. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor lo rodeó con resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Y este es el Evangelio. ¿Sabe que la palabra Evangelio significa nueva noticia? Eso es lo que significa. Y esta era la nueva noticia, que había nacido hoy, en ese tiempo, en la ciudad de David, en la ciudad de Belén, un Salvador, que es Cristo el Señor. Así que, de alguna forma, tenemos que recordar, ¿quién es el Salvador? Jesucristo. Así que, dice el verso 11,
que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Un Salvador, no unos salvadores, uno. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que no hay otros caminos. Porque la gente dice, repitiendo o cambiando un poquito la frase que se decía en los tiempos de Jesús, todos los caminos llevan a Roma. Esa era la frase que se decía en ese tiempo. Por la vía Apia, por los caminos que había hecho el imperio. Sin embargo, ahora se cambió y entonces dijeron, todas las religiones llevan a Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? Que hay un solo camino, que hay una sola verdad y que hay uno solo que da vida. Y ese es Jesús. Eso dice la Escritura. Así que al final, el único que puede salvarnos es Cristo. En su sacrificio, en su muerte y en su resurrección. Es el único. Y curioso, porque si yo les hago la pregunta, que no es necesario que me la contesten, pero ¿de qué religión les estoy hablando? Porque la Biblia no habla de religión. Habla de una relación personal entre Dios y el hombre a través de su Hijo Jesucristo. Y allí en Timoteo capítulo 2, el verso 5, dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso es lo que también dice la Escritura. Verso 12. Esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra buena voluntad para con los hombres. Una de las cosas que llevó a los ángeles a glorificar el nombre de Dios era el nacimiento de Jesús. Así que nosotros debemos hacer lo mismo, glorificar el nombre de Cristo. Darle la gloria a Él porque le pertenece a Él, porque suya es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sabe? De alguna forma la Navidad nos debe de llevar a glorificar a Dios y no glorificarnos. Que eso es lo que hace mucha gente en la Navidad. Verso 15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María, a José y al niño acostado. Y el verso 17 nos da puntualmente los pastores a quién fueron a ver. Dice, y al verlo, ¿a quién? Al niño, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos lo oyeron, los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. ¿Sabe? La Biblia es cristocéntrica. Cristocéntrica. Jesús es Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Tres en una esencia. No se puede de alguna manera explicar cómo es la Trinidad, porque es difícil. Algunos han tratado de explicarla diciendo es como el agua, ¿verdad? Como la fórmula del agua, H2O, ¿verdad? Para que sean tres átomos ahí, el H1 y 2 de oxígeno, que no se pueden separar porque si usted saca, ¿verdad? El hidrógeno del agua, pues deja de ser agua.
Y si saca el oxígeno, pues deja de ser agua. ¿Sí me explico? Otros han dicho, no, es como un huevo, ¿verdad? Que tiene el cascarón, tiene la yema y tiene la clara, ¿verdad? Sin embargo, no se puede explicar de una manera tan simple. Es algo que no podemos entender, pero que está implícita en la palabra de Dios. Por cierto, la palabra Trinidad no existe aquí. La palabra no la va a encontrar acá, no va a decir la Trinidad. Pero siempre va a hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Y a veces se van a mencionar los tres, a veces se van a mencionar dos, pero es la Trinidad. Ahora, dice el verso 19, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. ¿Sabe? María la agarraron por sorpresa. Porque si usted recuerda, el ángel visitó a María y le dijo, vas a dar un hijo. Y María se espantó y dijo, ¿cómo va a ser esto si no conozco varón? Y le dijo, no tengas temor, porque el Espíritu Santo te cubrirá y lo que vas a concebir va a ser del Espíritu Santo. ¿Ya? Ahora, son cosas inexplicables, humanamente hablando. No se pueden explicar. Y sin embargo, sucedieron porque Dios es todopoderoso. Ahora, María no entendía muchas cosas. Porque si usted recuerda, los pastores fueron a ver ¿a quién? Al niño Jesús. No la fueron a ver a ella. Fueron a ver al niño Jesús. Y si ustedes ven la visita de los magos, ¿a quién fueron a ver? A Jesús, al niño. ¿Y qué le llevaron al niño? Incienso, mirra y oro. Y lo trataron como el rey, porque ellos decían, el rey de los judíos ha nacido. De hecho, cuando fueron a casa de Herodes, Herodes dijo, ¿cómo que un rey? Y dice, pues vayan a adorarlo y cuando vengan me dicen dónde está para que yo vaya y lo mate. ¿Verdad? Y como no les dijo, pues vamos a matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Sabe? De alguna forma tenemos que ver y tenemos que entender que en nuestra vida el que tiene que ser glorificado es Cristo. Es Cristo Jesús. Porque mire lo que dice el verso 20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando ¿a quién? A Dios. Por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Y con este verso 21 voy a terminar. Dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Jesús es el nombre en el Antiguo Testamento Josué, que es la salvación viene de Jehová. Jesús, Dios salva. Dios salva. La gente de alguna manera ha procurado salvarse a sí misma. De hecho, si en algún momento yo hice alguna encuesta y le preguntaba a la gente, ¿qué tienes que hacer para ser salvo? Y la mayoría de la gente decía portarme bien, cumplir con los mandamientos, honrar a mis padres, hacer buenas obras, etcétera, etcétera. La otra pregunta que hacía era, si llegaras al cielo y estuvieras ahí a la puerta, tocabas, ¿verdad? Y Dios te preguntara, ¿por qué te tengo que dejar entrar en mi reino? ¿Qué le contestarías? Y la mayoría de la gente decía, bueno, porque he hecho buenas obras, porque he honrado a mis padres, porque ayudé al que me pidió ayuda, ayudé al necesitado, etcétera, etcétera. Pero después en la Escritura, en Efesios capítulo 2, el verso 8 dice, porque por gracia
sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y entonces volvemos, es por la fe. ¿En quién? En Jesucristo. El carcelero de Filipos, ahí en el capítulo 16 del libro de los Hechos, después que hubo un terremoto y todos los presos se habían liberado, él pensaba que los presos se habían ido, pero Pablo los había retenido y entonces él se iba a quitar la vida. Pero Pablo lo detiene y le dice, no, aquí estamos todos. Y el carcelero le hace esta pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y el apóstol Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No religión, sino Cristo salvando tu vida. Cristo murió por los pecadores y yo soy un pecador. Y yo tuve que ir a la cruz y decirle, Señor, he pecado contra ti. Tengo pecado y no merezco el cielo porque estoy separado de ti, porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, y la muerte es la separación del hombre de Dios. La Biblia dice, el que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Así que vamos a concluir con una oración. Yo les invito a ponernos en pie para concluir orando a nuestro Dios. Pero yo quiero hacerte una pregunta allí. Si murieras hoy, ¿dónde iría tu alma? Quizás digas al cielo, pero la segunda pregunta es, ¿por qué te dejará entrar Dios al cielo? La única respuesta correcta para esa pregunta es porque Cristo murió por mis pecados y porque vive en mi corazón, porque yo le he recibido, porque yo me he arrepentido de mis pecados. Si tú nunca has hecho una oración de arrepentimiento y de recibir a Cristo para seguirlo, yo te quiero invitar en esta tarde ya, que abras la puerta de tu corazón. Yo no te estoy invitando que entres a una religión, sino que seas salvo de la condenación por el pecado. Así que me gustaría orar por usted. Si hay alguien así, solo levante su mano que quiere recibir a Cristo para que yo le guíe en una oración. ¿Hay alguien que quiere recibir a Cristo en esta tarde? Solo diga sí o levante su mano. Gracias a Dios por su vida. Ya la puede bajar. ¿Alguien más que quiera abrirle la puerta de su corazón a Cristo? Que diga, yo quiero ser salvo. No por mis obras, sino por la obra que Cristo hizo en la cruz al morir por mí. Yo quiero volver a hacer la oración. Muy bien. ¿Alguien más? Si usted quiere recibir a Cristo, ore conmigo. Dígale así. Dígale, Señor Jesús, Señor Jesús, reconozco que soy pecador reconozco que soy pecador y que mi pecado me separa de ti. separa de ti. Pero te pido que me perdones, Te pido que me perdones, que limpies mi corazón que limpies mi corazón, y que me hagas un hijo tuyo que me hagas un hijo tuyo para la gloria tuya. para la gloria tuya. Te recibo Te recibo en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a concluir orando. Señor y Padre nuestro, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu palabra que es viva, que es eficaz. Te pedimos, Señor, por el crecimiento
de cada nacido de nuevo en este lugar. Que tu nombre sea glorificado a través de su vida, que tú le guíes, que les des sabiduría, entendimiento, para que puedan conocerte a través de tu santa y bendita palabra. Señor, bendice este tiempo y gracias por salvarnos, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por el derramamiento de la sangre de Jesús en esa cruz. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu salvación. Y en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.